Dicen que el lugar de una mujer está en la cocina, pero ¿qué pasa cuando esa mujer se atreve a soñar más allá de los fogones? Cuando le pregunté a mi marido si podía viajar, se rió y me dijo que me quedara en casa, que el mundo no era para mí. Ese momento podría haberme destrozado. En cambio, encendió una llama. Desde el silencio de mi pequeña cocina, tomé una decisión que lo cambió todo. Hoy en día, estampo pasaportes en lugar de recetas, y no tengo planes de volver atrás. Esta es la historia de cómo reclamé mi libertad, vuelo a vuelo. Si aún no te has suscrito, pulsa ese botón. Nunca fui el tipo de mujer que quería mucho. Mi vida era sencilla y predecible, casi demasiado predecible. Me despertaba cada mañana con la misma rutina. Preparar el desayuno, limpiar la casa y preparar todo lo que mi marido necesitaba antes de irse a trabajar. A simple vista, no era una mala vida. Teníamos un techo sobre nuestras cabezas, comida en la mesa y la estabilidad que mucha gente anhelaba. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, había un anhelo que se hacía más fuerte con cada año que pasaba. Quería ver algo más que las paredes de mi casa. Quería saber cómo era el mundo más allá de las páginas de las revistas y las imágenes de la televisión. Empezó poco a poco. Cada vez que pasaba por la sección de viajes de la librería, me detenía y pasaba los dedos por las brillantes portadas que mostraban océanos azules y calles coloridas en países cuyos nombres apenas podía pronunciar. Me imaginaba allí, caminando por calles desconocidas, probando comida que nunca había cocinado y escuchando los sonidos de idiomas que no entendía. Estos pensamientos me llenaban de emoción, pero también me hacían sentir culpable. Me preguntaba si era egoísta querer algo más cuando tanta gente me decía que ya tenía todo lo que necesitaba. Mi marido era un hombre práctico. Trabajaba duro y creía que la comodidad y la estabilidad eran los mayores logros en la vida. Para él, viajar era una pérdida de dinero y tiempo. ¿Qué sentido tiene ir a otro lugar cuando todo lo que necesitas está aquí?, solía decir. Nunca discutía porque no quería parecer desagradecida. Pero, a altas horas de la noche, cuando él se había dormido, me sentaba junto a la ventana y contemplaba las estrellas. Me decía en silencio que esas estrellas brillaban sobre todos los países del mundo y que quizá algún día las vería desde otro lugar. Recuerdo la primera vez que la idea de viajar se convirtió en algo más que un sueño. Una amiga del colegio había publicado fotos en internet de su viaje a Italia. Aparecía sonriendo delante del Coliseo, con el pelo al viento y los ojos brillantes de vida. Miré su rostro y sentí algo que no había sentido en años. No era envidia, sino reconocimiento. Quería saber qué se sentía al estar en un lugar lleno de historia y belleza, lejos de las tareas cotidianas que habían definido mi existencia. Esa noche, me permití susurrar en voz alta. Quiero ver el mundo. Las palabras sonaban frágiles, pero una vez pronunciadas, no podían retirarse. El sueño comenzó a filtrarse en mi vida cotidiana. Cuando cocinaba, imaginaba cómo sería probar platos auténticos elaborados por desconocidos en tierras lejanas. Cuando limpiaba el salón, me preguntaba cómo se sentiría sentarse en una cafetería en algún lugar de París o caminar por una calle concurrida de Tokio. Esos sueños despiertos me mantenían viva, me daban la esperanza de que tal vez la vida tenía más que ofrecer que rutinas y responsabilidades. Aún así, tenía miedo. Crecí escuchando que el valor de una mujer se medía por lo bien que cuidaba de su hogar y su familia. Mi madre nunca había viajado. Mi abuela nunca había viajado y se esperaba que yo continuara el ciclo. Pedir más me parecía como traspasar una frontera que se había trazado para mí incluso antes de nacer. Luchaba constantemente conmigo misma. ¿Era una tontería querer algo que parecía tan innecesario? ¿Estaba mal soñar cuando tenía obligaciones que me esperaban cada día? Cuanto más intentaba enterrar el sueño, más atención exigía. Era como una voz tranquila que se negaba a dejar de hablar. A veces aparecía cuando estaba sola, doblando la ropa o barriendo el suelo. Otras veces aparecía cuando estaba rodeada de gente, sonriendo y asintiendo con la cabeza como si todo estuviera bien, mientras por dentro anhelaba algo que no podía nombrar. No se trataba de lujo ni de evasión.
Se trataba de descubrir. Se trataba de demostrarme a mí misma que era capaz de más que el papel que me habían asignado. Una noche, después de terminar la cena, me quedé sentada a la mesa más tiempo de lo habitual. Mi marido se dio cuenta de mi silencio y me preguntó en qué estaba pensando. Por un momento, estuve a punto de decírselo, estuve a punto de decir en voz alta, quiero viajar, pero el miedo se apoderó de mí y negué con la cabeza, diciendo que no era nada. Más tarde, esa misma noche, mientras lavaba los platos, me di cuenta de que el silencio era mi seguridad, pero también mi prisión. El sueño vivía dentro de mí, pero aún no había encontrado el valor para darle aire. En esa etapa de mi vida, el sueño aún era inocente. Aún no había sido cuestionado ni ridiculizado. Vivía tranquilamente en un rincón de mi mente, esperando el día en que fuera puesto a prueba. No sabía que la prueba llegaría antes de lo que esperaba, y no sabía cuánto cambiaría todo. Por ahora, lo único que tenía era la frágil esperanza de que algún día saldría de las paredes de mi casa y descubriría quién podría ser si me atrevía a seguir el anhelo de mi corazón. El sueño había vivido en silencio dentro de mí durante tanto tiempo que decirlo en voz alta me parecía casi peligroso. Sin embargo, después de semanas de llevarlo en silencio, el peso se volvió demasiado grande. Recuerdo la noche en que decidí contárselo. La cena había terminado, los platos estaban apilados y la televisión murmuraba de fondo. Él estaba sentado en el sofá mirando su teléfono y yo me senté frente a él, con el corazón acelerado como si estuviera a punto de confesar un crimen. En cierto modo, así era. Para él, querer algo más que mi papel de esposa y cuidadora siempre sería una rebelión. Empecé con cuidado, tanteando el terreno. Hoy he visto las fotos de una amiga, le dije, con voz despreocupada, aunque tenía las palmas de las manos húmedas. Ha viajado a Italia. Parecía precioso. Apenas levantó la vista, solo asintió, y murmuró algo sobre la gente que malgasta el dinero en tonterías. Casi dejé que la conversación muriera ahí, pero la idea de enterrar el sueño de nuevo me hizo sentir más pequeña de lo que podía soportar, así que lo intenté de nuevo. ¿Crees que podríamos viajar algún día? ¿Quizás hacer un viaje juntos, aunque solo sea una vez? Esta vez me miró. Levantó las cejas como si acabara de hablar en otro idioma. ¿Viajar? ¿Para qué? Aquí tenemos todo lo que necesitamos. ¿Quieres malgastar dinero recorriendo lugares extraños cuando hay facturas que pagar? Su voz tenía ese tono familiar que ponía fin a las conversaciones antes incluso de que empezaran. Sentí que se me hacía un nudo en la garganta, pero seguí insistiendo con delicadeza. No se trata de malgastar dinero, solo quiero ver el mundo, aunque solo sea una vez, quiero experimentar algo diferente. El silencio que siguió fue más pesado que sus palabras. Dejó el teléfono y me miró con incredulidad, luego se rió. No fue una risa suave, sino del tipo que hiere, aguda y despectiva. ¿Tú? ¿Viajar? ¿Quién va a cocinar? ¿Quién va a cuidar de la casa? ¿Crees que el mundo te está esperando ahí fuera? Tu lugar está aquí, en la cocina. No corriendo por los aeropuertos fingiendo ser alguien que no eres. No era solo lo que decía, era la forma en que lo decía, con una rotundidad que me indicaba que el tema estaba zanjado. Me dolía el pecho como si algo se hubiera roto dentro de mí. Me quedé allí sentada en silencio, con las mejillas ardiendo de vergüenza, mi mente gritándome que me defendiera. Pero las palabras no me salían, siempre me habían enseñado a respetarlo, a evitar los conflictos, a mantener la paz en el hogar. Así que me tragué mi dolor y esbocé una débil sonrisa, fingiendo que sus palabras no me habían herido. Más tarde esa noche, mientras él roncaba a mi lado, me quedé mirando al techo, repitiendo la conversación en mi mente. Su risa resonaba en mis oídos como un cruel recordatorio de que mi sueño era una tontería. Me preguntaba si estaba equivocada por siquiera desearlo. Quizás las mujeres como yo no estábamos hechas para la aventura. Quizás él tenía razón. Quizás mi lugar estaba realmente en la cocina, y esperar cualquier otra cosa era una traición a todo lo que se suponía que debía ser. Sin embargo, mientras las lágrimas resbalaban silenciosamente por mi rostro, otro pensamiento presionaba mi corazón. Si el sueño era tan absurdo, ¿por qué seguía doliendo tanto renunciar a él?
Los días siguientes fueron muy duros. Realicé mis tareas como un fantasma, haciendo lo que se esperaba de mí, pero sintiéndome vacía por dentro. Cada vez que me ponía delante de los fogones, sus palabras volvían a mi mente. Tu lugar está en la cocina. Me dolían más de lo que quería admitir. Cocinar, que antes me reconfortaba, ahora me parecía una cadena. Me sorprendí a mí misma imaginando el olor de la comida en otro país, sabores que no tenían nada que ver con servirle a él, sino con descubrirme a mí misma. El contraste era insoportable. No volví a sacar el tema de los viajes. Aprendí rápidamente que algunas puertas, una vez cerradas, era mejor no tocarlas. Pero el sueño no murió. En todo caso, su respuesta lo hizo más fuerte, aunque lo oculté más profundamente. Exteriormente, desempeñé mi papel, el de la esposa obediente que había aceptado sus límites. Interiormente, llevaba una herida que poco a poco se endureció hasta convertirse en determinación. Sus palabras, que pretendían encerrarme, se convirtieron en la chispa que me susurraba la libertad. Mirando atrás, me doy cuenta de que ese momento me cambió. Fue la primera vez que comprendí claramente que, si alguna vez quería ver el mundo, tendría que hacerlo por mi cuenta. Él nunca caminaría a mi lado, nunca me cogería de la mano en una calle extranjera, nunca me vería como algo más que la mujer que le cocinaba. Su rechazo fue doloroso, pero también esclarecedor. Podía seguir siendo insignificante para que él se sintiera cómodo o arriesgarme a dar el paso hacia una vida en la que me perteneciera a mí misma. Sin embargo, en aquel momento no era tan valiente. Todavía estaba aprendiendo a soportar el peso de la decepción sin derrumbarme. Así que volví a enterrar mi sueño, esta vez más profundamente que antes. Pero en las horas tranquilas de la noche, cuando la casa estaba en silencio y su respiración era constante a mi lado, hice una promesa en silencio. Algún día, de alguna manera, vería el mundo. Su risa podría resonar en mi memoria, pero sabía que si me rendía ahora, el eco del arrepentimiento me perseguiría por el resto de mi vida. Después de sus palabras, algo dentro de mí cambió. Caminaba por la casa con una sonrisa en mi rostro, haciendo todas las cosas que siempre había hecho, pero por dentro estaba inquieta. Su risa resonaba en mi mente día tras día, sin desvanecerse con el tiempo, sino repitiéndose con la misma intensidad que la noche en que la pronunció. Al principio, me dolía. Me sentía pequeña, invisible, como si mis sueños fueran decoraciones tontas que no tenían cabida en la vida real. Pero a medida que pasaban las semanas, ese dolor comenzó a cambiar. Se convirtió en un fuego constante que no podía apagar, por más que lo intentara. Lo notaba más en los momentos de silencio. Cuando me ponía frente al fregadero a lavar los platos, me sorprendía a mí misma mirando por la ventana, imaginando carreteras que se extendían mucho más allá de la pequeña calle de afuera. Cuando doblaba sus camisas, pensaba en los mercados de otros países donde las mujeres llevaban cestas con telas de colores vivos y especias. Cuando me sentaba a la mesa a esperar a que él terminara de comer, sentía el peso de 1000 palabras no dichas presionando contra mi pecho. Su rechazo había plantado una semilla y, en lugar de matar el sueño, lo había regado. Me decía a mí misma que tal vez estaba siendo irracional. Muchas mujeres vivían toda su vida sin salir de su pueblo. Encontraban la felicidad en sus hogares, en sus hijos, en sus cocinas. ¿Por qué no podía ser como ellas? ¿Por qué no era suficiente? Pero por mucho que intentara acallar mis pensamientos, el anhelo siempre volvía. Estaba ahí cuando me despertaba por la mañana y me acompañaba hasta que me dormía por la noche. Entonces me di cuenta de que ese sueño no era un lujo. No era una idea pasajera. Era parte de mí. Ignorarlo era negar quién era realmente. A veces me preguntaba si mi marido tenía idea de lo que había hecho. Para él, solo era una frase, una forma de cerrar una conversación que no le interesaba mantener. Pero para mí, era como si me hubieran puesto un espejo delante de mi vida. Vi claramente que si me quedaba callada, nada cambiaría jamás. Envejecería, pasando de un día a otro, siempre ocupándome de las mismas tareas,
siempre escuchando las mismas palabras despectivas, siempre enterrándome un poco más. Esa constatación me aterrorizaba más que la idea de marcharme. Empecé a fijarme en los detalles de mi vida que antes había pasado por alto. Las paredes de la cocina me parecían más cercanas que antes, como si me estuvieran oprimiendo. Las mismas comidas que había cocinado durante años ahora me parecían repetitivas, insípidas, aunque él las elogiara de vez en cuando. La televisión, que antes llenaba el silencio, ahora me parecía más bien una distracción de la vida que no estaba viviendo. Ya no podía fingir estar satisfecha, porque el sueño no me lo permitía. Se había convertido en la lente a través de la cual veía todo. Una tarde, mientras limpiaba el salón, me encontré cogiendo una revista de viajes que llevaba meses en la estantería. Ya la había hojeado antes, admirando las fotos distraídamente, pero esta vez estudié cada página. Las imágenes me hablaron como nunca antes lo habían hecho. Una mujer de pie en la cima de una montaña, con los brazos abiertos. Una pareja caminando de la mano por calles empedradas. Una familia riendo en la playa mientras se ponía el sol. Me quedé mirando esos rostros y me di cuenta de que quería saber qué se sentía al estar tan vivo. Quería sentirme pequeño bajo las montañas, perderme en calles desconocidas, saborear la sal de un océano que nunca había visto. Empecé a tomar pequeñas notas para mí mismo, garabatos en trozos de papel que guardaba en cajones o entre las páginas de los libros. A veces era solo el nombre de un país sobre el que había leído. Otras veces era una frase como, algún día veré esto. Eran pequeños recordatorios de que mi sueño no había muerto, solo estaba esperando. Los guardaba como secretos porque sabía que si él los encontraba, se reiría de nuevo, y yo no podía soportar oír ese sonido por segunda vez. La semilla de la inquietud se hacía más fuerte cada vez que él me rechazaba de otras maneras. Cuando descartaba mis opiniones o me recordaba que tenía todo lo que necesitaba, el fuego dentro de mí solo ardía con más fuerza. No discutía. No insistía. Aprendí a mantener mis pensamientos en silencio. Pero en mi silencio, comencé a crecer. Aprendí a escucharme a mí misma, a confiar en la voz que me susurraba que estaba destinada a algo más. Aún no tenía un plan. No sabía cómo ni cuándo traspasaría los límites de mi vida. Lo único que sabía era que no podía seguir igual. Sus palabras habían construido un muro a mi alrededor, pero dentro de ese muro se había plantado una semilla. Y, como cualquier semilla, una vez que empieza a crecer, no se puede volver a meter en la tierra. Llevaba esa inquietud conmigo a todas partes, oculta bajo mis tareas diarias, moldeando silenciosamente a la mujer en la que me estaba convirtiendo. La inquietud que comenzó como un susurro silencioso acabó convirtiéndose en algo que ya no podía silenciar. Me seguía a todos los rincones de mi vida, hasta que incluso las rutinas más simples se volvían insoportables. En el pasado, cocinar había sido un consuelo para mí, una forma de cuidar de mi hogar y sentirme útil. Pero ahora, cada vez que me ponía en la cocina, sus palabras resonaban a mi alrededor como una burla. Tu lugar está aquí. Agarraría el mango de una olla y sentiría cómo se me oprimía el pecho, como si estuviera cautiva en mi propia casa. El olor de la comida que antes me llenaba de orgullo ahora me recordaba todo lo que me estaba perdiendo. Los días se convirtieron en semanas, y el fuego dentro de mí solo se hizo más intenso. Me quedaba despierta por la noche mirando fijamente la oscuridad, preguntándome si así sería toda mi vida. Pensaba en las mujeres que me precedieron, mi madre y mi abuela, que nunca tuvieron la oportunidad de elegir. Vivieron y murieron entre las mismas paredes, dedicando sus mejores años a rutinas que las absorbieron por completo. Las quería, pero temía convertirme en ellas. Temía despertarme un día como una anciana y darme cuenta de que nunca había visto el mundo más allá de mi calle. Ese miedo se volvió más pesado que la desaprobación de mi marido. El punto de inflexión llegó de la forma más cotidiana. Una tarde estaba de pie frente al fregadero lavando un plato. El agua estaba caliente, las burbujas de jabón se adherían a mis dedos y la casa estaba en silencio. Fuera de la ventana pasaba un grupo de niños, y sus risas llenaban el aire. Llevaban mochilas y se saludaban con entusiasmo, probablemente de camino a una excursión escolar.
Me quedé paralizada, con las manos aún en el agua, y sentí que algo se rompía dentro de mí. Estos niños crecerían y algún día verían el mundo de una manera que yo nunca había visto. Estarían en aeropuertos, subirían a autobuses hacia nuevas ciudades y vivirían vidas más amplias que la mía. Ese pensamiento me atravesó tan profundamente que las lágrimas rodaron por mi rostro antes de darme cuenta de que estaba llorando. Cerré el grifo y me apoyé en la encimera, agarrándome al borde con manos temblorosas. En ese momento me di cuenta de que no podía seguir así para siempre. No podía pasar el resto de mi vida limpiando, cocinando y siendo menospreciada cada vez que me atrevía a querer algo más. La semilla de la inquietud se había convertido en un peso que ya no podía soportar. Algo tenía que cambiar. Si no rompía ese círculo ahora, temía asfixiarme en silencio. Esa noche, cuando mi marido volvió a casa, apenas se fijó en mis ojos rojos o en el cansancio reflejado en mi rostro. Habló de su día en el trabajo, cenó lo que yo le había preparado y se sentó frente al televisor como si nada pasara. Me senté frente a él, mirándolo fijamente, pero sin verlo realmente. Por primera vez, me di cuenta de lo grande que se había vuelto la distancia entre nosotros. Él tenía su mundo y yo no tenía ninguno. Fue entonces cuando la decisión comenzó a tomar forma. Si él no podía verme como alguien digno de un sueño, entonces tendría que verlo por mí misma. Los días siguientes fueron diferentes. Seguí haciendo mis tareas, seguí sonriendo cuando él me miraba, pero por dentro ya no era la misma mujer. Había cruzado una línea en mi corazón. Dejé de preguntarme si estaba mal querer más y empecé a preguntarme cómo podía conseguirlo. La idea me aterrorizaba. Nunca había viajado sola, ni siquiera había considerado hacer algo tan atrevido. Pero la alternativa me aterrorizaba aún más. Quedarme significaba desaparecer lentamente en una vida que no me pertenecía. Empecé a fijarme en oportunidades a las que nunca antes había prestado atención. Un folleto en la biblioteca que anunciaba viajes económicos. Artículos en Internet sobre mujeres que habían viajado solas y se habían encontrado a sí mismas en el camino. Incluso cosas sencillas, como escuchar a alguien hablar de sus vacaciones, me parecían señales que me indicaban una elección que ya no podía evitar. Cada pequeño recordatorio alimentaba el fuego que ardía en mi interior, hasta que la idea de marcharme ya no me parecía imposible, sino necesaria. El punto de inflexión no fue dramático, no hubo gritos, ni explosiones repentinas. Fue silencioso, como un vaso que se llena lentamente hasta que una gota más lo hace desbordarse. Había pasado demasiado tiempo callándome, demasiado tiempo viviendo con miedo a lo que él pudiera decir. Pero el miedo ya no podía retenerme. La inquietud se había convertido en una fuerza más poderosa que mis dudas. Entonces supe que tendría que dar el primer paso, aunque eso significara caminar sola. Esa noche, mientras yacía en la cama a su lado, me sentí extrañamente tranquila. Su respiración era constante y parecía dormir plácidamente, pero yo sabía que mi propia paz nunca llegaría si me quedaba. Miré al techo y hice un voto en silencio. La próxima vez que se presentara la oportunidad, la aprovecharía. No pediría permiso. No esperaría a que me dieran el visto bueno. La semilla de la inquietud se había convertido en determinación, y estaba lista para descubrir cómo era la vida más allá de las paredes de la cocina. Tras el punto de ruptura, algo dentro de mí se calmó. No era exactamente paz, sino una especie de claridad que antes me faltaba. Ya no me preguntaba si merecía soñar o si era una tonta por querer más. Esas preguntas habían perdido su poder sobre mí. Sabía que quería ver el mundo y sabía que mi marido nunca lo entendería. Esa verdad, por dolorosa que fuera, me dio una dirección. Si él nunca me apoyaría, entonces tendría que apoyarme a mí misma. La decisión no llegó con fanfarria. Llegó en silencio, como un susurro en mi corazón que se hacía más fuerte cada día que pasaba. Decidí que me iría. No para siempre, no al principio, pero sí el tiempo suficiente para saber qué se sentía al ser libre. No se lo conté a nadie.
Lo llevé en silencio, protegiéndolo como una llama frágil que podría apagarse si dejaba que la persona equivocada se acercara a ella. Incluso el más mínimo indicio de mi plan habría sido suficiente para que él me rechazara de nuevo, o, peor aún, me lo prohibiera por completo. Así que seguí sonriendo, seguí cocinando, seguí viviendo mis días como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro, cada momento estaba cargado de propósito. Empecé a ver el mundo de otra manera, viendo posibilidades donde antes solo veía obstáculos. Por la noche, mientras él dormía, me sentaba en silencio con mi viejo teléfono y navegaba por blogs de viajes y vuelos baratos. No tenía ni idea de cómo hacerlo realidad, pero sabía que necesitaba un punto de partida. Leí sobre mujeres que habían viajado solas, mujeres que venían de vidas como la mía y habían asumido riesgos que les aterrorizaban, pero que las cambiaron para siempre. Sus palabras me alimentaban de una manera que nada más podía hacerlo. Me sentía menos sola sabiendo que había otras personas a las que también les habían dicho que su lugar estaba en la cocina o en casa, pero que habían acabado descubriendo continentes enteros. Durante el día, empecé a ahorrar pequeñas cantidades de dinero. No era mucho, solo monedas y algunos billetes escondidos en lugares donde sabía que él nunca miraría. A veces me saltaba la compra de pequeñas cosas para mí, diciéndole que no las necesitaba, y en su lugar guardaba el dinero en mi escondite secreto. Cada moneda era como un paso más hacia la libertad, me daba esperanza, algo tangible a lo que aferrarme. Por primera vez, no solo estaba soñando, me estaba preparando. Lo más difícil era llevar el secreto dentro de mí mientras fingía que todo era normal. Algunas noches, cuando él hacía comentarios sobre las mujeres que sabían cuál era su lugar, me entraban ganas de reírme con amargura porque él no tenía ni idea de que yo estaba planeando alejarme mucho del lugar que él había elegido para mí. Otras veces, el silencio casi me destrozaba. Quería decirle a alguien, a cualquiera, que no era tan impotente como parecía, que estaba construyendo algo en secreto, pero me quedé callada. El silencio se había convertido en mi escudo y, hasta que estuviera lista para actuar, también era mi seguridad. Hubo momentos en los que la duda intentó volver a apoderarse de mí. Miraba mi pequeño montón de ahorros y me preguntaba si sería suficiente. Me imaginaba sola en un aeropuerto, con el corazón latiéndome con fuerza, y me preguntaba si tendría el valor de seguir adelante. ¿Y si fracasaba? ¿Y si me perdía? ¿Y si demostraba que él tenía razón, que solo era una mujer más adecuada para la cocina que para el mundo? Pero entonces recordaba aquella tarde en el fregadero, las lágrimas en mis ojos mientras los niños reían fuera. Recordaba la sensación asfixiante de mirar las mismas paredes día tras día. Y sabía que no intentarlo sería un fracaso mayor que cualquier error que pudiera cometer en el extranjero. En las semanas siguientes, empecé a ver cómo la decisión silenciosa echaba raíces de pequeñas maneras. Me comportaba de forma diferente, aunque nadie más lo notara. Cuando me miraba al espejo, ya no veía solo a una esposa atada por las expectativas, veía a una mujer que había tomado una decisión. Esa decisión me daba fuerzas, incluso en las tareas más pequeñas. Fregar los platos ya no me parecía tan desesperante, cocinar ya no me resultaba tan pesado, porque sabía que pronto dejaría todo eso atrás, aunque solo fuera por un tiempo. La decisión era solo mía, y fue suficiente para cambiarlo todo. Aún no tenía las respuestas, pero tenía algo aún más importante, la voluntad de actuar. Había cruzado una línea invisible dentro de mí misma, y ya no había vuelta atrás. Un día, cuando fuera el momento adecuado, daría el primer paso real hacia la vida que siempre había anhelado. Y cuando lo hiciera, no sería porque él me hubiera dado permiso. Sería porque finalmente me había dado permiso a mí misma para vivir. La decisión se había tomado en silencio, pero convertirla en acción era otra cosa muy distinta. Durante semanas, llevé el peso de mi secreto como un segundo latido. Cada vez que guardaba unos billetes o navegaba por sitios web de viajes en la oscuridad, me sentía eufórica y aterrorizada a la vez. Los sueños que antes solo existían en mi imaginación comenzaban a convertirse en algo real, algo que casi podía tocar. Sin embargo, cada paso adelante venía acompañado del miedo a ser descubierta. Sabía que si mi marido se enteraba, no solo se reiría de mí otra vez, sino que quizá haría todo lo posible para detenerme.
Ese miedo me hacía ser cautelosa, pero no me detenía. Mi primer reto fue decidir a dónde ir. No tenía mucho dinero, así que el mundo de las portadas de revistas brillantes y los destinos de lujo estaba fuera de mi alcance. Pero eso no me importaba. No necesitaba París ni Roma. Solo necesitaba un lugar lo suficientemente lejos de casa como para recordarme que era capaz de marcharme. Busqué destinos económicos, pasando imágenes de playas y calles de ciudades, hasta que encontré un pequeño pueblo en otro país no muy lejos. El billete era barato, el viaje era corto, y había algo en él que me parecía manejable para dar el primer paso. Me dije a mí misma que no tenía por qué ser grandioso. Solo tenía que ser real. Una vez tomada la decisión, la emoción casi me abrumó por completo, apenas podía creer que fuera a hacerlo. Aún así, sabía que tenía que tener cuidado con el momento. Mi marido siempre estaba atento, siempre preguntando, y si despertaba la más mínima sospecha, mi plan se echaría a perder. Esperé el momento perfecto, y llegó cuando anunció que tenía que asistir a una conferencia de trabajo en otra ciudad durante unos días. Mientras me explicaba su agenda, mi corazón se aceleró. Se me había presentado la oportunidad. Mientras él estuviera fuera, yo haría mi primera escapada. Los días previos a su partida estuvieron llenos de nerviosismo. Le preparé la comida, le planché la ropa y asentí a sus historias como si todo fuera perfectamente normal. Por dentro, sin embargo, temblaba. Revisé mis documentos una docena de veces, guardé mis pequeños ahorros en un bolsillo oculto de mi bolso, y ensayé lo que diría si alguien me preguntaba. Cuando el taxi se alejó de la casa, mis manos temblaban, pero mi mente estaba tranquila. El silencio que siguió a su partida era diferente a cualquier silencio que hubiera conocido antes. No era un silencio pesado y opresivo, era amplio y abierto, lleno de posibilidades. Respiré hondo y salí de casa con mi pequeña bolsa. Cada paso hacia la estación de autobuses me parecía irreal, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. No dejaba de esperar oír su voz detrás de mí, llamándome para que volviera, pero no oí nada. Las calles de la ciudad parecían las mismas de siempre, pero yo las veía con nuevos ojos. Por primera vez, no caminaba para hacer recados o cumplir con responsabilidades. Caminaba hacia mí misma. En la estación, cuando entregué el dinero para mi billete, mi corazón latía tan fuerte que pensé que el empleado podría oírlo. Cuando el billete llegó a mis manos, lo sentí como un pasaporte a otro mundo. Lo agarré con fuerza, por miedo a que desapareciera. Sentada en el autobús, miré por la ventana mientras el paisaje familiar se deslizaba ante mis ojos, dando paso poco a poco a paisajes que nunca había visto antes. Cada kilómetro que me separaba de mi cocina me llenaba de miedo y emoción. Estaba dejando atrás la única vida que había conocido, aunque solo fuera por un tiempo. Cuando finalmente llegué, la ciudad era más pequeña de lo que esperaba. Las calles eran estrechas, bordeadas de tiendas coloridas y gente que hablaba con acentos que sonaban extraños pero musicales. Respiré el aire, impregnado del aroma de comida que no podía identificar, y por un momento sentí que había entrado en otra existencia. No era glamurosa, pero era mía. Deambulé por las calles, probando la comida de los vendedores ambulantes, escuchando las risas de desconocidos y dándome cuenta de que el mundo no era tan aterrador como me habían dicho. Nadie me miraba como si no encajara allí. De hecho, nadie parecía fijarse en mí. Y en ese anonimato, me sentí libre. Esa noche, sola en una modesta pensión, me tumbé en una cama que no era la mía, y miré al techo con lágrimas en los ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Por primera vez, había traspasado los límites que él había trazado para mí. Por primera vez, había recuperado una parte de mi vida. Sabía que solo era el principio y no sabía lo que vendría después. Pero había una cosa de la que estaba segura. Había probado la libertad, y, por mucho que él intentara confinarme, nunca volvería a ser la misma. La primera noche lejos de casa me pareció irreal. Me tumbé en la pequeña cama de la pensión,
con las sábanas ásperas contra mi piel, escuchando los sonidos amortiguados de las risas y la música que llegaban desde las calles. Mi corazón aún no se había calmado tras el viaje. Latía con un ritmo rápido e irregular, dividido entre la euforia y el miedo. Lo había conseguido. Me había ido de verdad. Sin embargo, por muy orgullosa que me sintiera, otro pensamiento me agobiaba. ¿Y si él se enteraba? ¿Y si volvía antes de lo previsto de su viaje y descubría que me había ido? ¿Y si alguien me reconocía y se lo contaba? Me giré de lado, abrazando la almohada con fuerza, e intenté calmar la tormenta que se había desatado en mi interior. La luz de la mañana que se colaba a través de las finas cortinas fue la primera vez en años que me desperté sintiendo que estaba en un lugar que yo había elegido. Abrí la ventana y el aire olía diferente, más intenso, como si trajera consigo el aroma de las posibilidades. Las calles ya estaban llenas de gente, los vendedores montaban sus puestos, los niños corrían, el bullicio de la vida cotidiana continuaba sin que yo estuviera atrapada en él. Me sentía invisible y viva a la vez. Había libertad en el anonimato, pero también un terror silencioso. Estaba sola, nadie sabía mi nombre aquí. A nadie le importaba si triunfaba o fracasaba. Ese pensamiento era tan liberador como aterrador. Pasé el día caminando por la ciudad, agarrando mi pequeña bolsa cerca de mi cuerpo, con miedo de que alguien pudiera robarme lo poco que tenía. Cada esquina, cada calle desconocida, me hacía sentir cautelosa y curiosa a la vez. La voz de mi marido aún resonaba en mi cabeza, recordándome que el mundo era peligroso y que mi lugar no estaba fuera de la cocina. A cada paso que daba, luchaba contra esa voz. Cuando me detuve en un puesto de comida y probé algo que nunca había comido antes, sentí que estaba cometiendo una pequeña rebelión. Cuando le pregunté a un desconocido por una dirección en mi torpe intento de hablar su idioma, y él me sonrió amablemente, sentí que los muros del miedo se derrumbaban un poco más. Sin embargo, el miedo nunca me abandonó por completo. Cuando empezó a ponerse el sol, me di cuenta de lo vulnerable que era. En casa, por muy limitante que fuera, al menos tenía una rutina y seguridad. Aquí, era una mujer sola en un lugar que apenas conocía, y podía pasar cualquier cosa. Volví rápidamente a la pensión, mirando por encima del hombro a cada paso. Las calles que parecían tan encantadoras a la luz del día ahora parecían llenas de sombras. El miedo me susurraba que tal vez mi marido había tenido razón todo el tiempo, que tal vez había sido una tontería creer que podría sobrevivir sin alguien que me guiara. Cerré la puerta de mi habitación con llave y me senté en la cama con las manos temblorosas, preguntándome si la libertad valía la pena la ansiedad que me oprimía el pecho. Pero entonces, a medida que la noche se hacía más tranquila, me di cuenta de otra cosa. A pesar de mi miedo, había sobrevivido al día. Nadie me había hecho daño. Nadie me había detenido. El mundo no me había devorado por completo. En cambio, había probado nuevos alimentos, visto nuevos lugares y hablado con personas que me trataban como a un ser humano más, no como a alguien que solo pertenecía a la cocina. Esa verdad caló en mí de forma lenta pero firme. El miedo era real, pero no me había destruido. La libertad daba miedo, sí, pero también era emocionante. Era la prueba de que podía adentrarme en lo desconocido y seguir manteniéndome erguida. Durante los días siguientes, noté cómo el equilibrio entre el miedo y la libertad comenzaba a cambiar. Cuanto más caminaba, menos miraba por encima del hombro. Cuanto más interactuaba con desconocidos, menos me preocupaba su opinión. Cada pequeño acto, como pedir comida, pedir ayuda o sentarme sola en una cafetería, era una victoria que reforzaba mi confianza. La voz de mi marido, que antes resonaba con tanta fuerza en mi mente, comenzó a desvanecerse. En su lugar, creció otra voz, más tranquila pero más fuerte. Me decía que era capaz, me decía que era digna de esta vida que estaba empezando a saborear. Aún así, cada noche, cuando volvía a mi habitación, el miedo regresaba en susurros. ¿Y si no podía seguir así? ¿Y si volver a casa significaba perder esta parte de mí para siempre? La idea de volver a la cocina, a las risas despectivas y al confinamiento, me llenaba de pavor. Entonces me di cuenta de que nunca podría volver de la misma manera. Algo dentro de mí ya había cambiado.
Aunque el miedo me siguiera, la libertad había dejado su huella y yo no podía deshacerla. Cuando hice mi pequeña maleta para volver a casa, supe que había cruzado un umbral invisible. Ya no era la mujer que solo soñaba junto a la ventana. Ya no era la mujer que se tragaba sus palabras cuando le decían que su lugar estaba en la cocina. Era una mujer que había sentido tanto el miedo como la libertad y había decidido seguir adelante de todos modos. Y aunque aún no sabía lo que me deparaba el futuro, sabía que esto era solo el comienzo. Volver a casa después de esos pocos días fuera fue como entrar en dos mundos diferentes a la vez. La casa olía igual, la cocina tenía el mismo aspecto, los suelos que había fregado antes de marcharme seguían brillando bajo la luz. En apariencia, nada había cambiado, pero en mi interior todo había cambiado. Dejé mi pequeña bolsa junto a la puerta y me quedé allí un momento, escuchando el silencio familiar. Ya no me transmitía seguridad, me parecía una jaula de la que había escapado brevemente, y a la que ahora me veía obligada a volver. Las paredes parecían más cercanas que antes y el aire más pesado. La cocina, que antes era simplemente un lugar de trabajo, ahora parecía resonar con el recuerdo de sus palabras, recordándome la vida que él creía que nunca debía abandonar. Intenté volver a la rutina, pero era imposible. Mientras estaba frente a la estufa, removiendo una olla de sopa, pensé en los vendedores ambulantes que había visitado, en cómo la comida olía más rica, en cómo los desconocidos me habían servido platos con sonrisas, como si yo perteneciera allí sin lugar a dudas. Doblé la ropa limpia y recordé los puestos del mercado, donde telas de todos los colores colgaban como banderas que celebraban la vida. Limpié la mesa e imaginé las calles empedradas donde la gente caminaba libremente, sin ataduras, viviendo a un ritmo que yo nunca había conocido. Cada tarea que antes llenaba mis días ahora tenía el peso de la comparación. Lo que había visto fuera no podía ser ignorado. Mi marido regresó de su viaje unos días más tarde, se comportaba con la misma confianza, hablaba de sus reuniones y me preguntaba por las comidas que había preparado. Nunca sospechó que hubiera pasado algo durante su ausencia. Para él, yo había estado allí todo el tiempo, ocupándome de la casa como siempre. Asentí y sonreí, guardando mi secreto, pero por dentro ardía con la verdad. Él no tenía ni idea de que, mientras él estaba fuera, yo había entrado en otra vida, una que él nunca podría quitarme. Su risa cuando había descartado mi sueño aún perduraba en mi memoria, pero ya no tenía el mismo poder. Me había demostrado a mí misma que podía irme, que podía sobrevivir, que podía volver sin que el mundo se derrumbara a mi alrededor. Cuanto más pensaba en mi breve viaje, más crecía dentro de mí. Ya no era solo una escapada. Se convirtió en una puerta, y una vez que la atravesé, no pude volver a ser quien era antes. Ahora me encontraba soñando despierta aún más, no con lugares que nunca había visto, sino con lugares que ya había probado. El olor de las especias, el sonido de las risas, la forma en que el aire se sentía diferente en una ciudad que no era la mía, ya no eran fantasías, eran recuerdos, la prueba de que la libertad existía más allá de mis muros. Quería más. Pero junto con el ansia de más llegó la frustración. Me di cuenta de lo pequeña que había sido mi vida, lo estrictamente controlada que había estado y lo fácilmente que me había permitido aceptarla durante tanto tiempo. Había momentos en los que me enfadaba conmigo misma por haber esperado tanto tiempo para actuar. Pensaba en los años que había pasado en silencio, doblando la ropa y removiendo ollas, mientras el mundo giraba sin mí. Esa ira se convirtió en otro combustible, otro fuego que me decía que ya no podía conformarme. Mi primer viaje había sido corto, pero me había abierto un horizonte que ya no podía ignorar. El cambio en mi interior no pasó desapercibido, aunque mi marido no sabía cómo llamarlo. Empezó a preguntarme por qué parecía distraída, por qué miraba por la ventana tan a menudo, por qué me detenía en medio de las tareas domésticas como si estuviera perdida en mis pensamientos. Lo descartaba con pequeñas excusas, pero la verdad era que estaba viviendo dos vidas. Una era visible, en la que desempeñaba el papel que él esperaba. La otra era oculta, en la que guardaba el recuerdo de la libertad y planeaba el día en que volvería a saborearla.
Por la noche, tumbada en la cama a su lado, pensaba en los caminos que quería recorrer, los cielos que quería ver, las personas que quería conocer. La casa ya no me parecía un hogar. Me parecía una sala de espera. Cada día estaba más segura de que no podía quedarme allí para siempre. Había vislumbrado lo que podía ser la vida y eso había arruinado la vida que tenía antes. Ya no podía conformarme con el silencio y la obediencia. Necesitaba algo más que la rutina. Necesitaba horizontes que se extendieran más allá de las paredes de mi cocina. Esa primera huida no solo había cambiado mi forma de ver el mundo. Había cambiado mi forma de verme a mí misma. Ya no era solo una mujer con un sueño. Era una mujer que había actuado, que se había adentrado en lo desconocido y había regresado más fuerte. Y una vez que sabes que eres capaz de más, no puedes dejar de saberlo. El mundo exterior me había llamado, y aunque había vuelto a casa, sabía que era algo temporal. Se habían abierto nuevos horizontes ante mí, y, de una forma u otra, los seguiría. Los días posteriores a mi regreso se me hicieron más pesados que antes. Era como si la casa sintiera que había probado la libertad y ahora me exigiera pagar el precio por atreverme a alejarme. Cada rincón parecía más pequeño, cada tarea parecía más ruidosa, cada momento parecía más intenso. Yo había cambiado, pero el mundo que me rodeaba no, y el choque entre ambos me dejaba inquieta y nerviosa. Los recuerdos de caminar por calles donde nadie sabía mi nombre aún estaban frescos en mi mente, pero también lo estaban los miedos que me habían acompañado a cada paso del camino. Por la noche, cuando la casa estaba en silencio, esos miedos volvían a aparecer, susurrándome dudas que me oprimían el pecho. ¿Y si había tenido suerte? ¿Y si la amabilidad de los desconocidos había sido solo casualidad y la próxima vez sería diferente? ¿Y si mi marido se enteraba y me enfrentaba de una forma que fuera más allá de las risas? Me imaginaba cómo descubriría mi secreto y la ira que le seguiría. Me imaginaba la vergüenza si la gente que nos rodeaba se enteraba de que me había ido sin decírselo. Los susurros de la duda me decían que era imprudente, tonta e ingrata. Me decían que no tenía por qué perseguir sueños que solo me llevarían a la decepción. Y, sin embargo, otra voz me respondía, recordándome el aire que había respirado, la libertad que había sentido y la alegría de saber que podía valerme por mí misma. La batalla dentro de mí se volvió constante. En un momento estaba reviviendo la emoción de mi huida, segura de que tenía que volver a hacerlo. Al momento siguiente, me consumía el miedo, preguntándome si era mejor permanecer a salvo, enterrar el deseo y aceptar la vida que tenía. Estos pensamientos me acompañaban mientras doblaba la ropa, barría el suelo o cocinaba. La cocina que una vez había sido mi jaula era ahora mi campo de batalla, cada sonido de agua hirviendo y platos traqueteando ahogado por las voces dentro de mi cabeza. Hubo momentos en los que casi me convencí de dejar de soñar por completo. Miraría a mi marido sentado en su silla, seguro de sí mismo y satisfecho, y me diría a mí misma que tal vez él tenía razón. Tal vez la estabilidad era mejor que el riesgo. Tal vez ser una buena esposa y cuidar del hogar era suficiente. Era más fácil fingir que estaba satisfecha que sentir el dolor de anhelar algo más. Pero fingir solo funcionaba durante unas horas. A la mañana siguiente, los recuerdos volvían y el anhelo me oprimía con más fuerza que antes. También sentía culpa, una culpa pesada que me envolvía como una cadena. Pensaba en las mujeres que nunca tendrían la oportunidad de viajar, mujeres que trabajaban más duro que yo solo para poner comida en la mesa, y me preguntaba si era egoísta. Pensaba en mi marido, que mantenía la casa, y me preguntaba si era una traición querer más de lo que él me daba. Cada vez que guardaba otro billete pequeño en mis ahorros secretos, la culpa me carcomía. Pero entonces recordaba la mirada en sus ojos cuando me decía que mi lugar estaba en la cocina, y me daba cuenta de que la culpa era el arma que se utilizaba para mantenerme callada. Había momentos en los que la duda me debilitaba, pero también había momentos en los que me hacía fuerte. Me quedaba de pie junto a la ventana, mirando a la calle, y oía ambas voces en mi cabeza.
la que me decía que debía quedarme y la que me decía que debía irme. El conflicto me dejaba agotada, pero poco a poco empecé a reconocer el patrón. La voz del miedo era fuerte, llena de vergüenza y advertencias, pero la voz de la libertad era firme, tranquila y segura. No gritaba, pero nunca me abandonaba. Una tarde, mientras lavaba los platos, me di cuenta de que las voces de la duda no eran signos de debilidad. Eran la prueba de lo importante que era este sueño. Si no tuviera sentido, no me habría afectado de esa manera. El mero hecho de sentirme dividida me demostró que no se trataba de un deseo pasajero. Era una vocación que se negaba a ser ignorada. Las dudas podían ralentizarme, pero no podían borrar lo que ya había visto, lo que ya había sentido. Entonces supe que tendría que vivir con las voces, pero también supe cuál seguiría finalmente. La culpa, el miedo, la vergüenza eran reales, pero también lo era el sabor de la libertad. Y cuando los sopesaba, la balanza se inclinaba siempre hacia un lado. El mundo exterior era más grande que mis dudas, y aunque llevara esas voces conmigo, no dejaría que decidieran mi vida por mí. Ya se habían abierto nuevos horizontes ante mí y, a pesar del ruido de la duda, empezaba a ver que nada podía cerrarlos de nuevo. Las voces de la duda seguían aferrándose a mí, resonando más fuerte en la quietud de mi hogar que nunca antes en las calles de ese pequeño pueblo que había visitado. Sin embargo, aunque me agobiaban, no podía ignorar los recuerdos de la amabilidad que me habían mostrado personas que nunca antes había conocido. Esos encuentros, por breves que fueran, habían sembrado algo poderoso en mi interior. Me recordaban que el mundo no era tan peligroso como insistía mi marido, que había personas más allá de esas paredes que me tratarían con dignidad, no con desprecio. Cada vez que el miedo me susurraba que no pertenecía a ese mundo, recordaba los rostros de desconocidos que me habían mirado no con juicio, sino con calidez. El primer momento que me vino a la mente fue sencillo, pero inolvidable. Estaba delante de un puesto de comida, luchando por pronunciar el nombre de un plato escrito en la pizarra del menú. Mi voz temblaba, mi acento era torpe y, por un momento, me sentí avergonzada, segura de que el vendedor pondría los ojos en blanco o se reiría. Pero, en cambio, se inclinó hacia adelante, sonrió y repitió pacientemente la palabra para mí, sílaba por sílaba. Lo intenté de nuevo, y él asintió con la cabeza para animarme hasta que lo pronuncié correctamente. Cuando me entregó el plato, dijo algo en su idioma que no entendí del todo, pero su sonrisa me dijo exactamente lo que significaba. Era amabilidad, pura y simple, y me hizo sentir que pertenecía a ese lugar, aunque solo fuera por un momento. Otro recuerdo proviene de la pensión en la que me alojé. La primera noche, cuando parecía perdida e insegura, la mujer que regentaba el lugar llamó suavemente a mi puerta. Me preguntó en un inglés entrecortado si estaba bien. Asentí rápidamente, demasiado tímida para admitir mi miedo, pero ella debió de verlo en mis ojos. Señaló la pequeña cocina que había en la parte trasera de la casa, y me dijo que podía prepararme un té cuando quisiera. Fue un gesto muy pequeño, pero tuvo un significado que no puedo describir. Esa noche, mientras estaba en la cocina preparándome una taza de té, sentí una extraña sensación de consuelo al saber que alguien se preocupaba lo suficiente como para recordarme que no estaba completamente sola. Incluso los desconocidos con los que me cruzaba por la calle me causaban impresión. Una mujer que llevaba la compra me sonrió cuando nuestras miradas se cruzaron. Un niño pequeño me saludó con la mano mientras corría, con su risa resonando en el aire. Ninguna de estas personas me conocía, pero sus sencillos gestos fueron derribando el muro de miedo que había llevado durante tanto tiempo. Entonces me di cuenta de que a veces se necesita a personas que no te deben nada para recordarte tu valor. De vuelta en casa, cuando las dudas se hicieron más fuertes, estos recuerdos fueron los que me dieron estabilidad. Las palabras de mi marido habían intentado hacerme creer que el mundo era cruel, que sin él no sobreviviría. Pero los desconocidos que conocí demostraron que estaba equivocado de una forma que él nunca entendería. Me recordaron que la humanidad es más grande que la crueldad, que la bondad existe incluso en los rincones más recónditos de la tierra.
No fueron los grandes gestos los que me salvaron durante esos primeros días de libertad, sino los pequeños detalles que me susurraban que yo era suficiente, que tenía un lugar más allá de la cocina. Empecé a revivir esos encuentros cada vez que la culpa volvía a invadirme. Cuando doblaba la ropa y las dudas me decían que era una tonta, recordaba la sonrisa paciente del vendedor de comida. Cuando fregaba el suelo y la vergüenza me decía que había traicionado mi papel de esposa, recordaba a la mujer que me ofreció té sin esperar nada a cambio. Cuando me ponía delante de los fogones y el miedo me decía que era demasiado débil para sobrevivir ahí fuera, recordaba al niño que me saludaba con la mano, recordándome que, incluso en mi invisibilidad, alguien me veía. Esos desconocidos no tenían ni idea de lo profundamente que habían marcado mi vida. Para ellos, no era más que una cortesía cotidiana, gestos que probablemente olvidaron en el momento en que los hicieron. Pero para mí, eran la prueba de que el mundo no solo era posible, sino también acogedor. Se convirtieron en voces de ánimo que poco a poco ahogaron las voces de la duda. Empecé a comprender que la libertad no es algo que se reclama en soledad, se construye en momentos de conexión, incluso con personas cuyos nombres nunca llegas a saber. Con el paso de los días, me di cuenta de algo importante. Si unos desconocidos que no sabían nada de mí podían mostrarme tanta amabilidad, entonces quizá el mundo no era mi enemigo. Quizá no estaba tan fuera de lugar como me habían hecho creer. Su atención, por breve que fuera, me recordó una verdad que mi marido había intentado enterrar. Yo era humana, valía la pena y tenía derecho a pertenecer a cualquier lugar en el que decidiera estar. La amabilidad de los desconocidos permaneció en mi memoria mucho tiempo después de regresar a casa. Sus pequeños gestos me ayudaron a superar la pesadez de mi rutina diaria, recordándome que yo era más de lo que las palabras de mi marido me habían reducido. Durante años, había vivido como si mi identidad estuviera ligada únicamente a la casa, a las comidas que cocinaba y a las tareas que realizaba. Pero cuando los desconocidos me miraban con respeto, incluso en las interacciones más breves, me di cuenta de algo que casi había olvidado. Yo era una persona antes de ser esposa, y seguía siéndolo. Los días posteriores a mi primera huida estuvieron llenos de reflexión. Mientras fregaba los platos, recordé al vendedor de comida que me enseñó a decir una palabra que no podía pronunciar. Pensé en cómo él no me veía como una tonta o alguien fuera de lugar, sino simplemente como alguien que estaba aprendiendo, alguien digno de paciencia. Ese momento me recordó a la chica que solía ser, la que amaba leer, la que alguna vez soñó con ser maestra, la que tenía una mente curiosa y un hambre de vida. En algún momento del camino, la había enterrado bajo responsabilidades y expectativas. Pero ella seguía allí, esperando ser recordada. Empecé a notar lo diferente que me sentía incluso en las cosas más simples. Cuando caminaba hacia el mercado, ya no mantenía la cabeza gacha. Hacía contacto visual con la gente. Sonreía. Escuchaba el ritmo de la vida a mi alrededor y, por primera vez en años, sentía que formaba parte de algo más grande. No era solo una mujer tras las paredes. Formaba parte del mundo, aunque fuera de forma pequeña y silenciosa. Esa conciencia crecía cada día, alimentando una nueva fuerza en mi interior. Por la noche, tumbada en la cama junto a mi marido, reflexionaba sobre cuánto de mí misma había entregado en silencio. Había dejado que sus palabras me definieran, me moldearan, me limitaran. Pero la verdad era cada vez más difícil de ignorar. Yo era más que su esposa. Era más que una cocinera. Era más que las paredes de la cocina. Los desconocidos que había conocido me habían visto sin expectativas, sin exigencias y sin juicios. Me recordaron a la mujer que casi había olvidado, y ella no era débil. Estaba viva. Este redescubrimiento no borró el miedo ni las dudas, pero me dio algo más fuerte a lo que aferrarme. Empecé a escribir de nuevo, esta vez no en trozos de papel secretos, sino en un pequeño cuaderno que guardaba escondido debajo de la cama. Escribí sobre las calles por las que había caminado, los rostros que había visto, la sensación del aire en un lugar que no era el mío.
Escribir me recordaba a la chica que fui una vez, la chica que creía que las palabras podían cambiar vidas. Poco a poco, empecé a creer que tal vez aún podían hacerlo, empezando por la mía. Sabía que no podía seguir siendo la misma. La versión de mí misma que obedecía en silencio y vivía solo para servir ya había empezado a desvanecerse. Me estaba redescubriendo poco a poco, no a través de grandes declaraciones, sino a través del silencioso reconocimiento de mi valor. Y con cada recordatorio, me convencía más de que no estaba destinada a vivir a la sombra de las expectativas de otra persona. Estaba destinada a vivir como yo misma. Redescubrirme me dio una fuerza que no había sentido en años, pero con esa fuerza vino un deseo de más. No era suficiente saber quién era yo más allá de las etiquetas de esposa y ama de casa. Quería vivir como esa mujer, tomar decisiones que me pertenecían a mí y a nadie más. Por primera vez en mi vida, quería tener en mis manos algo que me hubiera ganado, algo que demostrara que podía valerme por mí misma. Ese deseo se convirtió en el ritmo silencioso de mis días, alimentándome de una manera que mi marido no podía ver. Los ahorros secretos que había empezado antes de mi primera huida se convirtieron ahora en algo más que monedas escondidas. Cada vez que metía un billete en ese pequeño bolsillo de tela cosido dentro de mi bolso, sentía una chispa de independencia. No se trataba de la cantidad, sino del principio. Era dinero que había decidido guardar, dinero que representaba libertad en lugar de obligación. Cada vez que la culpa intentaba apoderarse de mí, susurrándome que estaba traicionando mi papel de esposa, me recordaba a mí misma cómo sus palabras me habían traicionado primero a mí. Él había menospreciado mis sueños, me había reducido a un lugar en la cocina, y se había reído de la idea de que yo saliera al mundo. Mis ahorros no eran una traición, eran supervivencia. También empecé a tomar pequeñas decisiones de forma diferente. Si quería comprarme algo, aunque fuera algo tan sencillo como un libro o un pañuelo nuevo, dejé de pedirle su opinión. Utilizaba el dinero que había ahorrado en silencio, y por primera vez, sentí la emoción de tomar una decisión que era totalmente mía. No se trataba del objeto en sí, se trataba de estar en una tienda, entregar el dinero en efectivo y marcharme sabiendo que había hecho algo por mí misma sin permiso ni explicaciones. Ese pequeño acto me hizo sentir más poderosa de lo que puedo describir. La independencia también comenzó a cambiar mi forma de comportarme. Cuando iba al mercado, ya no iba con prisas. Me entretenía mirando los puestos y hablando con los vendedores. Cuando cocinaba, experimentaba con sabores que había probado durante mi breve viaje, añadiendo especias que me recordaban la libertad que había conocido. Cuando escribía en mi cuaderno, ya no escribía solo recuerdos. Escribía planes. Listas de lugares que quería ver. Notas sobre cuánto más necesitaba ahorrar. Incluso mientras fregaba los suelos, pensaba en los caminos que mis pies recorrerían algún día. El trabajo ya no me definía. Se convirtió en combustible para algo más grande. El sabor de la independencia era embriagador. No era grandioso ni ruidoso, vivía en decisiones silenciosas, en pequeñas monedas, en el conocimiento de que una parte de mi vida me pertenecía solo a mí. Sabía que todavía me escondía, que seguía moviéndome con cautela, pero la diferencia era que ya no me sentía impotente. Cada paso, por pequeño que fuera, me recordaba que la libertad ya no era un sueño, era algo que ya había empezado a reclamar. Cuanto más saboreaba la independencia, más difícil me resultaba ocultar los cambios que se producían en mi interior. Intentaba que mis movimientos fueran sutiles, intentaba integrar mi libertad en los rincones de mi rutina diaria, pero la transformación tiene una forma de revelarse incluso cuando no hablamos de ella. Mi marido empezó a notar cosas, pequeños detalles que le parecían inusuales. Al principio fue mi silencio. Me preguntó por qué parecía distraída, por qué sonreía para mis adentros cuando nadie había dicho nada. Lo ignoré, diciendo que estaba cansada, pero la sospecha permaneció en sus ojos. La primera señal real de tensión llegó una tarde cuando volví del mercado con un libro metido en mi bolso. Lo había comprado en silencio, utilizando los pequeños ahorros que tenía escondidos, pero él lo vio cuando lo dejé sobre la mesa. Frunció el ceño y me preguntó de dónde había salido.
Le dije simplemente que lo había comprado, pero él insistió, queriendo saber por qué lo necesitaba y cómo podía permitírmelo. Su tono no era de curiosidad, sino de control, y sentí la familiar punzada de que me trataran como a una niña. Me encogí de hombros y le dije que lo había encontrado barato, pero él siguió frunciendo el ceño. Esa noche, me quedé despierta, dándome cuenta de que mi independencia secreta estaba empezando a notarse. La reacción negativa creció lentamente, no con estallidos dramáticos, sino con silenciosas desaprobaciones. Empezó a interrogarme más a menudo, preguntándome dónde había estado cuando me entretenía demasiado fuera, o por qué miraba a la gente en la calle como si los conociera. Se burlaba cuando añadía nuevas especias a nuestras comidas, descartando los sabores que había aprendido en mis viajes como experimentos innecesarios. A veces se reía, la misma risa cruel que había utilizado cuando le hablé por primera vez de viajar, como para recordarme que seguía creyendo que era ridícula. Otras veces, su silencio era más pesado que sus palabras, un silencio lleno de sospechas que hacía que el aire de la casa fuera denso y sofocante. Entonces me di cuenta de que la libertad siempre tiene un precio. Cuanto más buscaba la independencia, más se esforzaba él por reforzar su control. Él no sabía nada de mi viaje secreto, pero intuía que algo había cambiado. Quizás notó que me comportaba con más confianza, o que ya no le pedía su opinión para cada pequeña decisión, fuera lo que fuera, lo sintió y eso lo inquietó. La tensión en la casa aumentó, las conversaciones sencillas se volvieron tensas y sentía su mirada sobre mí con más frecuencia, como si estuviera esperando a que cometiera un desliz y revelara algo. La reacción no solo se manifestaba en sus palabras, sino también en la forma en que me negaba su aprobación, en la forma en que me recordaba mis obligaciones cada vez que notaba que mi atención se desviaba hacia otra parte. Era su forma de hacerme volver, de recordarme la caja que había construido para mí. Pero lo que no se daba cuenta era que la caja ya estaba rota. Yo había visto más allá de ella y, aunque sus sospechas y su desaprobación me dolían, también me daban fuerzas. Cada pregunta, cada risa, cada mirada despectiva solo me recordaba por qué tenía que seguir adelante. Su reacción fue real, pero no fue suficiente para deshacer lo que ya había empezado a construir dentro de mí. En todo caso, me empujó más cerca de la certeza de que nunca podría volver a la vida que él quería que aceptara. La tensión en la casa era cada vez mayor, pero en lugar de derrumbarme, hizo algo inesperado. Me endureció. Cada risa desdeñosa, cada mirada sospechosa, cada pregunta incisiva de mi marido se convirtió en un recordatorio de que me encontraba en una encrucijada. Podía refugiarme en la comodidad, en la seguridad de la obediencia y el silencio, o podía seguir caminando hacia lo desconocido. La comodidad significaba previsibilidad, pero también significaba asfixia. El valor significaba riesgo, pero también significaba libertad. Y, por primera vez, me encontré dispuesta a elegir el riesgo. No fue una elección fácil. Algunos días añoraba la tranquilidad de mis viejas rutinas. Había cierta seguridad en hacer lo que se esperaba de mí, en mantener la paz, en fingir que estaba satisfecha. Pero esa seguridad era una ilusión. La comodidad a la que me había aferrado era la misma que me había mantenido en silencio durante años, la misma que me había robado tiempo mientras doblaba la ropa y tragaba mis sueños. Elegir la comodidad significaría borrar todo lo que había visto, todo lo que había sentido durante mi primera huida. Sabía que no podía borrar esos recuerdos. Ahora vivían en mí, impulsándome a seguir adelante sin importar el costo. El valor comenzó con pequeños actos. Cuando me preguntó por el libro que había comprado, no me disculpé. Simplemente dije, lo quería, y lo dejé así. Cuando frunció el ceño ante los nuevos sabores de su comida, no los quité la siguiente vez, los volví a cocinar. No eran rebeliones ruidosas, pero eran mías. Cada pequeño acto de rebeldía me daba fuerzas. Ya no me doblegaba tan fácilmente. Estaba aprendiendo a mantenerme firme, aunque solo fuera en pequeñas cosas. Por la noche, cuando él dormía, me sentaba junto a la ventana con mi cuaderno y escribía no solo sobre dónde había estado, sino también sobre dónde quería ir a continuación. El miedo seguía ahí, susurrándome todas las razones por las que debía detenerme.
Me recordaba el peligro de ser descubierta, la vergüenza a la que podría enfrentarme, la ira que podría provocar. Pero el miedo ya no me dominaba. El valor empezaba a hablar más alto. Me decía que cada riesgo que corría era un paso hacia la vida, y cada acto de silencio era un paso atrás hacia la muerte. Sabía que elegir el valor tendría consecuencias. Su sospecha crecería, su control se endurecería y la reacción podría ser peor que cualquier cosa que hubiera experimentado hasta entonces. Pero en lo más profundo de mi ser, ya había tomado una decisión. La comodidad no era vivir, era esperar. Y yo ya había dejado de esperar. Cualquiera que fuera el precio, no cambiaría mi libertad por la comodidad de pasar desapercibida. El valor tiene la capacidad de transformar el mundo que te rodea. Una vez que dejé de ceder tan rápidamente ante su desaprobación, noté un cambio en mí misma. El miedo seguía ahí, pero ya no me dominaba. Había demostrado, en pequeñas cosas, que podía mantenerme firme, que podía tomar decisiones sin derrumbarme bajo su sombra. Esa fuerza comenzó a crecer hasta que se hizo imposible ignorar la llamada del mundo exterior. Mi primera escapada había sido breve y cautelosa, pero había abierto algo dentro de mí que nunca más podría cerrarse. Ahora quería más. Necesitaba más. La oportunidad llegó de forma inesperada. Mi marido anunció que volvería a estar fuera, esta vez durante casi una semana. Mientras hablaba de su viaje, describiendo sus planes y su agenda, yo asentía en silencio mientras mi corazón comenzaba a acelerarse. Una semana era tiempo suficiente para hacer algo más que saborear la libertad. Era tiempo suficiente para vivirla. Esperé a que se marchara, llevando su maleta con la misma confianza despreocupada, y entonces abrí mis ahorros ocultos y comencé a planear. Esta vez elegí un lugar más lejano, una ciudad sobre la que había leído en artículos de viajes a altas horas de la noche, cuando la casa estaba en silencio. Era más grande, más bulliciosa y más abrumadora que la pequeña ciudad que había visitado antes, pero algo en su energía me atraía. Comprar el billete me resultó más fácil esta vez. El miedo seguía ahí, pero ya no me paralizaba. En cambio, bailaba con la emoción que latía en mis venas. Ya no era una mujer que se escapaba para disfrutar de un solo día de libertad, era una mujer que había elegido vivir. En cuanto bajé del autobús en esa nueva ciudad, lo sentí. El aire rebosaba vida, lleno de voces y movimiento, un ritmo completamente diferente al de las tranquilas calles que había dejado atrás. Caminaba entre desconocidos que no me conocían, a quienes no les importaba quién era yo, y, por primera vez, no me sentía invisible, me sentí viva. Las calles estaban llenas de tiendas y cafeterías, y el aroma de las especias y el pan recién horneado flotaba en el aire. Los músicos tocaban en las aceras y sus canciones llenaban la noche de algo crudo y hermoso. Me quedé quieta un momento, dejando que todo me invadiera, y pensé, esto es lo que significa ser libre. Exploré sin culpa, sin disculpas, comía en cafeterías y no sentía la necesidad de justificar el dinero que gastaba. Me sentaba en un banco del parque y veía pasar a la gente, dándome cuenta de que el mundo era mucho más grande que el estrecho papel que me habían obligado a desempeñar. Por la noche, en mi pequeña habitación alquilada, escribía páginas y páginas en mi cuaderno, llenándolo de imágenes, sonidos y sentimientos que no quería olvidar nunca. El segundo viaje no fue solo una huida. Fue recuperar mi vida. Sabía que cuando volviera a casa, nada habría cambiado en apariencia. Se seguiría esperando de mí que cocinara, limpiara y sonriera como si nada hubiera pasado, pero en mi interior, sabía la verdad. Con cada viaje, estaba construyendo una vida que me pertenecía, una vida que nadie podía quitarme. Cuando regresé de mi segundo viaje, supe que algo permanente había cambiado dentro de mí. La primera vez que me fui, volví con un brillo secreto que intenté ocultar, por miedo a que se extinguiera ante sus sospechas. Pero después del segundo viaje, ya no había forma de ocultarlo. Me comportaba de manera diferente. Mis hombros estaban más erguidos, mi voz más firme, mis ojos más claros. Era como si la ciudad por la que había caminado hubiera escrito nuevas líneas en mi alma, y ningún silencio pudiera borrarlas. Ya no solo estaba sobreviviendo,
Estaba empezando a vivir. De vuelta en casa, las paredes parecían aún más pequeñas que antes. Las rutinas se sentían más pesadas, pero esta vez no me aplastaban, ya no me definían. Doblar la ropa era solo una tarea, no la suma de mi valor. Cocinar era solo una necesidad, no la medida de mi existencia. La vida que había vivido antes estaba escrita con tinta, permanente e incuestionable. Pero ahora la veía de otra manera. Me di cuenta de que la historia de mi vida podía reescribirse, una decisión tras otra, una escapada tras otra, hasta que la versión de mí misma que una vez había sido silenciada dejara de existir. En la cocina, a menudo me sorprendía sonriendo mientras cortaba verduras o removía una olla. Recordaba las comidas que había comido en la ciudad, las risas de desconocidos a mi alrededor, los sabores que habían despertado partes de mí que había olvidado hacía mucho tiempo. Esos recuerdos se entretejían con el presente, recordándome que ya no estaba atrapada en una sola versión de la vida. Aunque mi marido nunca lo supiera, yo lo sabía, eso era suficiente para seguir adelante. Mi cuaderno se convirtió en mi santuario. Llené sus páginas con todo lo que había visto, pero más que eso, lo llené con todo lo que imaginaba para mí misma. Escribí sobre los lugares que quería visitar, los sueños que quería perseguir y la mujer en la que me estaba convirtiendo. Escribir se convirtió en un acto de rebeldía y creación. Cada palabra que garabateaba era la prueba de que mi historia ya no estaba dictada por las expectativas de otra persona, era mía, y la estaba reescribiendo con cada línea. Por supuesto, la reacción negativa en casa no desapareció. Más bien al contrario, se hizo más fuerte. Las preguntas de mi marido se volvieron más incisivas, su tono más severo, como si pudiera sentir que la distancia entre nosotros se ampliaba. No sabía la verdad sobre dónde había estado, pero notaba el cambio. Se dio cuenta de que ya no me encogía cuando me rechazaba, de que ya no me doblegaba tan fácilmente cuando fruncía el ceño. Sus intentos por controlarme solo confirmaban lo que yo ya sabía. Ya no era la mujer que encajaba perfectamente en la caja que él había construido. Había salido de ella y, por mucho que intentara cerrar la tapa, ya era demasiado tarde. Había momentos en los que la tensión me asustaba. Me quedaba despierta por la noche, escuchando el sonido de su respiración a mi lado, y me preguntaba cuánto tiempo podría seguir viviendo esta doble vida. El miedo me susurraba que algún día él lo descubriría todo, que el precio de mi libertad sería demasiado alto. Pero entonces recordaba las calles por las que había caminado, la música que había escuchado, el aire que había respirado, y sabía que el riesgo valía la pena. Prefería vivir con miedo y libertad que con silencio y asfixia. El segundo viaje me dio algo que no esperaba. Una sensación de posibilidad. Me di cuenta de que viajar no era solo ver nuevos lugares. Se trataba de reescribir los límites de quién se me permitía ser. Cada viaje era como un capítulo de un libro que antes había estado en blanco. La chica que antes miraba las estrellas desde su ventana, susurrando sueños que no se atrevía a pronunciar, finalmente había entrado en la historia que estaba destinada a vivir. Incluso en la tranquilidad de mi hogar, rodeada de las mismas rutinas, llevaba conmigo esa sensación de posibilidad. Se manifestaba en la forma en que caminaba por la calle, más despacio y más observadora, sabiendo que pertenecía a cualquier lugar que pisaran mis pies. Se manifestaba en la forma en que hablaba con la gente en el mercado, con confianza en lugar de vacilación. Se manifestaba en la forma en que me miraba en el espejo, ya no viendo solo a una esposa limitada por las expectativas, sino a una mujer que había probado el mundo y estaba decidida a ver más. Una vida que antes parecía inmutable ahora era maleable, cambiando con cada decisión que me atrevía a tomar. Ahora comprendía que no era impotente. Mi marido podía reírse, podía cuestionar, podía desaprobar, pero no podía impedirme escribir mi propia historia. La tinta estaba en mis manos y, con cada viaje, con cada acto de silenciosa rebeldía, reescribía mi vida para convertirla en algo que valía la pena vivir. Después de reescribir partes de mi vida a través de esos viajes secretos, empecé a notar algo que nunca había esperado. Ya no tenía miedo de estar sola.
Durante la mayor parte de mi matrimonio, la soledad se había pintado como algo que había que temer, como prueba de debilidad. Mi marido me recordaba a menudo que el mundo era demasiado duro para una mujer sola, que sin él no sobreviviría. Lo había creído durante mucho tiempo, pero los viajes me habían mostrado algo diferente. Caminar por calles desconocidas, sentarme en cafeterías rodeada de extraños, incluso dormir en una habitación que nadie más compartía conmigo. Esos momentos no me quebraron, me hicieron más fuerte. La belleza de estar sola era que eliminaba el ruido. Cuando estaba sola, podía escucharme claramente, sin interrupciones ni rechazos. Podía pedir comida sin preguntar qué querían los demás. Podía decidir por qué calle caminar sin preocuparme de si era conveniente para alguien más. Incluso el silencio se volvió reconfortante, porque era mío. Ya no lo llenaba con explicaciones o disculpas. Simplemente existía, y eso era suficiente. Al principio, la soledad era aguda. En mi primer viaje, sentí el dolor de no tener a nadie con quien compartir las vistas, el miedo de caminar por calles desconocidas sin una mano familiar que sostener. Pero a medida que continuaba, la soledad se suavizó y se convirtió en otra cosa. Se convirtió en espacio. Espacio para respirar, para descubrir, para darme cuenta de que mi identidad no estaba ligada a ser la esposa de alguien, la cocinera de alguien, la cuidadora de alguien. Sola, yo era simplemente yo, y empecé a darme cuenta de que eso era más que suficiente. De vuelta a casa, la belleza de la soledad permaneció. Aunque mi marido me interrogaba y trataba de controlarme, ya no me sentía abrumada por ello. Cuando ignoraba mi voz, ya no me sentía invisible. Había aprendido a verme a mí misma, y una vez que te ves de verdad, no puedes dejar de verte. Incluso en el silencio de mi habitación, con el cuaderno abierto en mi regazo, me sentía acompañada por la fuerza que había encontrado en la soledad. Ya no temía las habitaciones vacías ni las tardes tranquilas. Se convirtieron en momentos de libertad, momentos en los que no tenía que actuar para nadie, momentos en los que me pertenecía por completo a mí misma. Me di cuenta de que estar sola no era una debilidad. Era un poder. Me enseñó que podía estar de pie, que podía caminar, que podía respirar sin la aprobación de nadie más. Me recordó que tenía una voz que merecía ser escuchada, aunque nadie más decidiera hacerlo. La belleza de estar sola no estaba en el aislamiento, sino en el descubrimiento. Estaba en aprender que la mujer que era cuando nadie más me observaba era fuerte, capaz y libre. La soledad me dio claridad, pero con esa claridad llegaron emociones que no siempre podía llevar en silencio. Había noches en las que el peso de todo lo que quería decirle a mi marido me oprimía tanto que apenas podía dormir. Las palabras se agolpaban en mi pecho, palabras sobre su risa cuando compartía mi sueño, palabras sobre la forma en que me rechazaba, palabras sobre la mujer en la que me había convertido sin su permiso. Sin embargo, cuando llegaba la mañana, me las tragaba de nuevo, sabiendo que decirlas en voz alta solo acabaría en discusiones o en más descalificaciones. Ese silencio dolía, pero también me enseñó otra forma de liberar lo que llevaba dentro. Empecé a escribir cartas. No eran cartas que pensara entregar, eran confesiones, declaraciones, pequeñas rebeliones escritas en papel que solo yo vería. Por la noche, mientras él dormía profundamente a mi lado, sacaba mi cuaderno y escribía como si él estuviera sentado frente a mí, obligado a escuchar sin interrupciones. Le contaba cómo me habían herido sus palabras, cómo la cocina me había parecido una prisión, cómo la amabilidad de los desconocidos me había mostrado más respeto que él jamás. Escribí sobre la libertad que había encontrado en el camino, sobre cómo el mundo se había abierto ante mí cuando salí de su sombra. Algunas cartas eran airadas, llenas de palabras duras que nunca me había atrevido a decir en voz alta. Le dije que no era de su propiedad, que mis sueños no eran una tontería, que ya no me rebajaría para que él se sintiera cómodo. Otras cartas eran más suaves, casi tristes. En ellas, admitía que una vez había querido viajar con él, compartir la alegría del descubrimiento juntos, tenerlo a mi lado como compañero. Pero como él había cerrado esa puerta, la había atravesado sola. Escribir esas palabras me dolía, pero también me liberaba. Ya no tenía que llevar dentro de mí esos sentimientos tácitos. Hubo momentos en los que casi me convencí de darle una de las cartas.
Imaginaba cómo leía mis palabras, cómo por fin me veía tal y como era, cómo por fin comprendía lo que me había hecho su rechazo. Pero cada vez, doblaba las páginas con cuidado y las guardaba. Sabía que no debía hacerlo. Esas cartas no eran para él. Eran para mí. Eran la prueba de que mi voz existía, aunque él se negara a escucharla. Eran recordatorios de que yo era más que silencio, de que tenía algo que valía la pena decir. Las cartas se acumularon con el tiempo, escondidas en el fondo de un cajón. Nunca las volví a leer, pero no era necesario. El acto de escribirlas era suficiente. Cada carta que dejaba sin enviar era como colocar otra piedra en un camino que me alejaba de la mujer que había sido. Eran pasos hacia la libertad, invisibles pero reales, palabras que me acercaban a la vida que estaba decidida a vivir. Las cartas que nunca envié me dieron algo que no sabía que me faltaba. Me dieron un cierre. Cada vez que doblaba una página y la guardaba, me sentía más ligera, como si hubiera dicho la verdad, aunque nadie más la oyera. El acto de escribir me mostró que no necesitaba su validación para que mi voz fuera real. Mis palabras existían, mis sueños existían, mi vida existía. Y una vez que acepté eso, algo en mí se endureció y se convirtió en certeza. No había vuelta atrás a quien había sido antes. Empecé a notar lo diferente que me sentía incluso en mi propia casa. Las paredes ya no me intimidaban como antes. Seguían ahí, confinándome en la superficie, pero en mi interior ya las había traspasado. Cuando mi marido se reía de mis opiniones o me preguntaba por pequeñas compras, ya no me encogía. Escuchaba en silencio, pero por dentro sabía que su control estaba perdiendo poder. Él seguía creyendo que mi lugar estaba solo en la cocina, pero yo había visto demasiado como para seguir creyendo eso. La mujer que había sido había desaparecido y nunca volvería. La certeza trajo consigo una extraña sensación de paz. Ya no luchaba con la culpa como antes. Ya no me preguntaba si era egoísta por querer más. El mundo me había mostrado su belleza y yo la había abrazado. No había egoísmo en querer vivir plenamente. Solo había verdad. La verdad de que no podía contenerme. La verdad de que la vida que él me exigía era demasiado pequeña para la persona en la que me había convertido. Una tarde, mientras estaba de pie junto a la ventana, me di cuenta de que, aunque nunca le volviera a hablar de mis sueños, ya no importaba. Mi camino ya estaba elegido. El miedo a que me descubriera seguía ahí, pero ya no me controlaba. Había aceptado los riesgos y, en esa aceptación, encontré la libertad. Lo que antes me aterrorizaba, ahora lo sentía como un reto que estaba dispuesta a afrontar. Sabía que no habría vuelta atrás, no podía desaprender las lecciones de soledad, amabilidad e independencia. No podía dejar de ver las calles de nuevas ciudades ni olvidar el sabor de la libertad en mi lengua. Aunque viviera bajo el mismo techo, ya no pertenecía a esa vida. Pertenecía a la que estaba construyendo, paso a paso, viaje a viaje, palabra a palabra. No había vuelta atrás porque ya no había nada para mí en el pasado. Mi antiguo yo había vivido en silencio, pero mi nuevo yo estaba lleno de posibilidades. No sabía exactamente lo que me deparaba el futuro, pero sabía que no sería un regreso a la vida que una vez acepté. Mi corazón ya había cruzado el umbral y ahora solo quedaba seguir adelante. Después de aceptar que no había vuelta atrás, empecé a ver mi vida no como una serie de puertas cerradas, sino como un horizonte que se extendía infinitamente ante mí. El miedo que antes me encadenaba al silencio se había disipado, sustituido por una tranquila determinación que me susurraba que estaba preparada. Había caminado por calles donde nadie me conocía, comido alimentos que no sabía nombrar y sobrevivido a noches en habitaciones donde no había ningún rostro familiar cerca. Me había demostrado a mí misma que podía existir más allá de los roles que me habían impuesto. Ahora ya no me conformaba con saborear la libertad en pequeñas escapadas secretas. Quería el plato completo. El camino que tenía por delante no estaba libre de obstáculos. Sabía que habría riesgos, preguntas y consecuencias. Sin embargo, incluso con esas sombras, la luz de las posibilidades brillaba con más intensidad.
La voz de mi marido, que antes resonaba con fuerza en mi mente, se había debilitado, ya no tenía peso frente a la certeza de lo que había visto y sentido. Él podía seguir rechazándome, pero su rechazo había perdido su poder. La única voz que importaba ahora era la mía. De pie junto a la ventana, con mi cuaderno en la mano, llené sus páginas con lugares aún desconocidos, con sueños que ya no me asustaban. Ya no escribía sobre el miedo. Escribía sobre océanos y montañas, sobre colores y lenguas, sobre la mujer en la que me estaba convirtiendo con cada paso que daba lejos de la vida que antes me había confinado. El camino por delante estaba abierto y, aunque no conocía cada recoveco, sabía que era mío para recorrerlo. La cocina había sido mi jaula, pero ahora el mundo era mi hogar, y estaba lista para vivir en él plenamente, sin mirar atrás. Su marido le dijo una vez que su lugar estaba en la cocina, pero ella eligió el camino abierto. Lo que comenzó como un silencioso acto de rebeldía se convirtió en una vida de libertad, descubrimiento y autoestima. Ya no espera permiso para vivir. El mundo es suyo ahora, y no tiene planes de volver. Gracias por ver Remember. Tu viaje comienza en el momento en que eliges el valor por encima de la comodidad.